están alumnos de quinto de secundaria? En esta oportunidad realizaremos el tema de teoría del enlace covalente y fuerzas intermoleculares. Pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes enlaces es relativamente más débil? Iónico, covalente apolar, puente de hidrógeno, Van der Waals. Bueno, en el tema de enlaces de fuerzas intermoleculares, sabemos que la polar, el enlace covalente apolar, pertenece a la dispersión del hondo. Acá sería el tema de la dispersión del hondo. Enlace covalente polar sería el dipolo-dipolo. La relación que hay entre dipolo y dipolo. Bueno, puente de hidrógeno sería justamente una fuerza covalente también polar, pero estaría sujeto en función al hidrógeno y los no metales. El Van der Waals justamente se encuentra dentro del enlace covalente dipolo-dipolo y también el tema del hondo. Eso en forma global. Entonces, el más débil, bueno, sería de la siguiente forma, ¿no? Sería el ion dipolo es mayor al puente de hidrógeno es mayor, en este caso, al dipolo-dipolo y es mayor a las fuerzas de dispersión del hondo. Por lo tanto, relativamente más débil sería justamente el hondo, el enlace covalente apolar. Pregunta número 2. Señale el compuesto que podría presentar la interacción dipolo-dipolo. Muy bien, el tema de dipolo-dipolo justamente sería de un enlace covalente polar. Covalente polar. Aquí podemos notar que deben ser átomos diferentes. Átomos diferentes. En este caso, no metal más un no metal. Y hay una condición con respecto al dipolo-dipolo. El elemento central debe contener electrones libres. Elemento central debe contener electrones libres. Esa es la condición para que sea una interacción dipolo-dipolo. Entonces, en la parte A no podría ser obviamente porque son el mismo elemento igual al nitrógeno. Vamos a evaluar en este caso a la letra B, que es el CO2. Bueno, carbono y dos oxígenos. El carbono en este caso contiene justamente 4 electrones de valencia. Entonces podemos notar aquí 1, 2. Y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Podría compartir 2 de ellos, ¿no? Y le quedaría justamente al oxígeno 2 pares. Formarías en este caso enlaces, bueno, serían enlaces dobles, ¿no? Y en el elemento central podemos observar que no queda ningún par de electrón. En la parte C, que sería en este caso para el metano, CH4, bueno, tenemos aquí un carbono y 4 hidrógenos. Bueno, el carbono contiene justamente 4
electrones de valencia y el hidrógeno solamente uno, ¿no? Bueno, obviamente podemos notar que no, el elemento del átomo central no estaría teniendo ningún par de electrón libre, ¿no? Formarían enlaces simples. Y en la parte D, que es el agua, bueno, podemos notar aquí que sería el oxígeno y dos hidrógenos. Bueno, el hidrógeno solamente tiene uno, va a compartir solamente un electrón. Y al oxígeno en la parte central le va a quedar, si nos damos cuenta, dos pares de electrones. Entonces, estamos observando que sí está cumpliendo con la regla de la interacción dipolo-dipolo. Aquí lo tenemos. Entonces podemos notar que va, digamos, de una variación, ¿no?, negativa a una variación positiva en ambos miembros, ¿no? Van de más a menos. Hay una interacción que va al átomo central. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa D. Pregunta número 3. ¿Qué sustancia es más soluble en agua? Bueno, tenemos aquí, en este caso, bueno, el agua en primer lugar es un enlace covalente polar. Sería justamente el agua. Entonces, tendría que juntarse con un enlace covalente también polar. Podemos notar que estos de aquí, el cloro y el hidrógeno, no son enlaces covalentes. Son enlaces covalentes apolares. Entonces, para la primera parte, sabemos justamente que la variación de electronegatividad varía de 0, mayor a 0 y menor a 1,7. Podemos notar que en la primera parte, bueno, si aplicamos la variación de electronegatividad en la parte B y en la parte E. En la parte A sería el cloro y el boro. Bueno, sería 3 menos 2, nos daría 1. En el caso del flúor y el cloro, bueno, aquí sería 4 menos 2,5, nos daría 1,5. Y con respecto al amoníaco, sería 3 menos 2,1, sería 0,9. Si nos fijamos, los tres compuestos estarían en este rango, ¿no?, de mayor a 0 y menor a 1,7, los tres, pero hay que verificar quién es más soluble en agua. En este caso, en la primera parte, digamos que no es muy soluble en agua, ¿no? No es muy soluble. No es muy soluble con el agua. En el siguiente, que es el tetafluoruro de carbono, podemos notar aquí que es poco soluble, ya que el tetrafluoruro de carbono generalmente suele producirse para gases tóxicos. El amoníaco es bastante soluble en agua. Entonces podemos decir que el amoníaco sería la respuesta correcta. Pregunta número 4. Para la siguiente molécula del trióxido de azufre, indica el tipo de molécula, su geometría molecular y el ángulo de enlace. Bueno, en este caso el azufre estaría en la parte central y los oxígenos estarían de esta forma.
tendría una forma geométrica triangular, ¿no? Si lo que podemos observar. Justamente el azufre actúa con 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno también actúa con 6 electrones de valencia. 1, 2 aquí, 1, 2. Digamos que aquí podría tener 6, pero vamos a ver algo acá muy interesante. Bueno, en esta parte se enlaza justamente para formar doble enlaces. Ahí lo tenemos. En la siguiente parte del oxígeno tiene 6. Si suponemos en este caso que tuviera sus 6 electrones de esta forma y no comparte ninguno de ellos, entonces el azufre habría en este caso un enlace covalente dativo coordinado, porque el azufre estaría compartiendo justamente sus 2 electrones. ¿A quién? Al oxígeno, ¿no? Ahí estaría una flecha. Entonces, bueno, nos pregunta, ¿qué molécula es? Bueno, si trabajamos el tema de variación de electronegatividad con respecto al azufre y al oxígeno, nos daría 3,5 menos 2,5, nos daría justamente 1. Bueno, sabemos que en el tema de que sea covalente polar debe estar entre 0 y 1,7, ¿no? Entonces decimos que es polar. Pero vamos a verificar esto porque, bueno, aquí podemos ver que la figura geométrica tiene una forma triangular planar. En primer lugar, es triangular planar. El ángulo con el que mide, podemos verificar aquí, son 360 grados, entonces tendría 120 grados en cada ángulo, ¿no? Con 120 grados. Ahora, con referencia a que si es polar o apolar, bueno, a simple vista, con la variación de electronegatividad es 1, entonces sería covalente polar, ¿no? Pero hay un momento donde mencionamos que justamente es si existe momento dipolar o no existe el momento dipolar, tiene una forma simétrica. Entonces podemos verificar aquí que el momento dipolar es la letra sub U. Para verificar justamente si tiene momento dipolar. En este caso podemos observar que el valor de momento dipolar es igual a 0, ya que no existe momento dipolar. Podemos observar aquí que justamente va de una carga positiva a una carga negativa, ¿no? Pero aquí, obviamente, como se encuentran en el mismo grupo, su momento dipolar va a ser igual a 0. Entonces, esto significa que no podemos concluir que es un enlace covalente polar. En este caso, si no tiene momento dipolar, entonces concluimos que la molécula es apolar, justamente porque no tiene momento dipolar. Por lo tanto, la respuesta sería apolar, triangular planar y 120 grados. La alternativa B. Pregunta número 5. Indique cuáles de las siguientes moléculas son polares. Muy bien. Para que sean polares, primero no tienen que ser átomos diferentes. Así que la primera estaría descartada porque tienen el mismo elemento. Vamos a verificar la segunda y la tercera parte. Su variación de electronegatividad. Para H y bromo, bueno, 2,8 y 2,1. 2,8 menos 2,1 nos daría 0,7. Para el cloro y el carbono, 3 y 2,5. 3 menos 2,5
nos daría 0,5. Bueno, en este caso, para que sean polares, tendrían que ser no metales. Observamos que justamente son no metales los compuestos. Su variación de electronegatividad tiene que ser mayor a 0 y menor a 1,7. Estamos observando que sí estaría cumpliendo con la condición, los dos. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa D. 2 y 3 cumplen para que sean enlaces covalentes polares.